que viene a escuchar aquí historiadores, periodistas, antropólogos, arqueólogos, historiadores, sociólogos y a los que no tienen títulos universitarios. Aquí venimos a coincidir, pero sobre todo a discernir. Eso quiere decir que cualquiera de ustedes tiene derecho y casi que deber de preguntar y de interrogar a las y los profesionales. A eso que venimos a preguntar. Ese es un método dialéctico. Es poco y contraimponen. Y entonces buscamos la verdad. El profesor Eduardo García es un profesional del campo histórico, pero también es un conductor ya experimentado en programas de radio, varios programas, y es ingeniero agrónomo, y es licenciado en educación, y es profesor jubilado, trujillano de Trujillo, de donde se marca Chimo y se carga un cuchillo en la cintura, por si acaso. ¿No hace el profesor? Ajá. Nos va a hablar de un tema interesantísimo, de un personaje poco abordado y durante un tiempo fue maltratado. Se le conoce más por el ornamento que se le aplicó en el primer congreso de la historia venezolana del año 1811, porque participó en una obra de teatro, en lo que llamaban autos sacramentales. Y entonces él le tocó el papel de ser en la obra de teatro el diablo. Entonces se le conoce como el diablo Vicente Trujillano, nacido allí en un caserío, en un descendiente, cerca de uno de los pueblos más ricos que tiene Venezuela, que es la frontera. Y entre Mendoza Fría, si no lo conocen, no pierdan tiempo y vayan ahora a la ocasión. Es un pueblo muy lindo y sobre todo muy acogedor, muy hospitalario, de un aire fresco y de una amabilidad extraordinaria de la gente. Entonces el diablo liceño, así se le conoce, ha sido poco criticado, poco trabajado y poco discutido. Fue un patriota radical como se tiene que ser cuando se defiende la patria. No de beneficios, era extremo en la defensa de la patria y sobre todo frente al enemigo. Así que entonces vamos a escuchar al profesor Eduardo García hoy, que sí sabe eso porque es su especialidad. Por favor, reciba lo que ustedes saben. Buenos días para todos. Agradecido, profesor Carrera, y agradecido por las personas que están aquí para oírnos, para planificarnos. Bueno, podemos interactuar, para eso estamos. Si alguno quiere detenernos y preguntar, podemos hacerlo. Bienvenido a todos y a todas. Mi amigo León, bienvenido. Gracias. Sí, es importante conversar de los personajes olvidados de la historia, de los personajes que tal vez por provincial, tal vez porque la historia ha sido muy nacional, muy grande, y la gente de los pueblos como que no se ha tomado en cuenta. Ahora, con este renacer de la historia en su gente, estamos en ese trabajo. Si vemos la historia grande nuestra de la América y lo vemos como un órgano que está formado por tejidos, las células son los pueblos donde ocurrieron acontecimientos, donde hubo momentos estelares que marcaron los días de ese pasado glorioso nuestro. Y en Trujillo, como dice el himno, es tan alta la gloria. En Trujillo pasaron muchas cosas, casi, bueno, estamos cargados de un gran caudal. En Trujillo hay caminos, hay rutas, hay momentos estelares. Al punto de que un amigo me decía, en Trujillo lo único que faltó es que ocurriera la batalla de Carabobo. Pero vean ustedes que en el año 1820, cuando el Libertador viene a atender las peticiones del rey que había vuelto bueno en el armisticio, él deja los caballos ganadores y
los años de pelea que los tenía de Boyacá lo deja antes de la ciudad de Trujillo, en un lugar que se llamaba entonces la Sabana Larga, que está ahí donde está el aeropuerto de Carvajal, y ahí se llama La Cejita. Es una gran explanada dentro de la montaña. El Libertador tiene una carta que dice: si los españoles en el año 20, si los españoles nos buscan, aquí le vamos a dar trabajar. Entonces, allí se frustró la batalla de Carabobo, porque tanto yo hubiera llamado Carabobo, hubiera llamado batalla de Sabana Larga, de La Cejita. Pero en el año 13 el Libertador va a Trujillo y descubre la geografía, y se descubre lo que es la geopolítica, o sea, la ubicación geográfica de esa provincia. Y esa es la respuesta para mucha gente que se hace la pregunta: ¿y por qué Trujillo? ¿Y por qué Trujillo pasaron tantas cosas? Porque la ubicación de esa provincia al final de la cordillera, que servía como balcones de observación para las tres principales provincias: Caracas, que era mala también, Caracas, Maracaibo a la izquierda y a la derecha Barinas. Eran las provincias más importantes de Venezuela. Entonces, desde Trujillo, desde esa plataforma, se podía avanzar o se podía defender, se podía esperar. Entonces, el Libertador en el año 13 descubre eso, y cuando viene en el 20, al otro lado, él deja a todos estos hombres en el pueblo de Trujillo, mientras pasan los 6 meses de ejercicio, porque mantener este régimen cuando no era fácil. Se enfermaba, porque los climas eran muy fuertes. Entonces, en Trujillo había, en el pueblo, buen clima, había que comer, había mujeres bonitas y gente patriota. Y eso influyó mucho para que en Trujillo pasara lo que pasó. Es decir, se decretó la guerra a muerte, se decretó la paz con los tratados, después se rompió el armisticio, se inició la campaña de Carabobo. Y en la última oportunidad que el Libertador está en Trujillo, en el año 21, cuando el Estado de regreso va para el sur, allí es donde el Libertador expone el plan que traía en la cabeza de la campaña del sur. Él escribía a San Martín, escribía a O'Higgins, escribía a Beltrán, desde Trujillo. Yo he tenido una lucha con los historiadores y con la gente de Trujillo, porque a eso no le ha parado, no le toman importancia a esa última presencia de los Libertadores. Por eso el libro que presenté ahora esta semana en la PUNE se llama así: Presencia de Bolívar en Trujillo. Porque a mi manera de pensar, esa cuarta vez es tan importante o más que las otras. Pero como allá mucha gente, la que escribió, estaba medio pendiente del armisticio y de la guerra muerte, es como cuando el niño tiene mucho bebé y el juguete se puede parar porque eso no es importante. Pero cuando se revisan los documentos y las cartas de agosto de 1821, es quizás más importante que lo demás. Bueno, pero vinimos, estoy haciendo esta introducción porque el profesor lo inicia allí, pero vinimos a hablar de uno de los personajes olvidados, como Nicolás Briceño. Él era Briceño. La mamá y el papá eran primos hermanos. Era un miembro del octavo hijo de esa familia en el primer matrimonio. El papá se llamó, como él, Antonio Nicolás, era abogado, tal vez el primero de los abogados que existió en la serranía. Fue una familia de guerreros, enormemente. Él fue el último de esa familia, porque la mamá murió de parto, doña Francisca. Nació en Mendoza, a la gente de allá no le gusta que le digan Mendoza. Mendoza, el nombre de la gente que lo digo. Lo que pasa es que en Trujillo hay una Mendoza que estaba en Mendoza, que queda en la zona baja y está bien, suelta la gente para diferenciarlo, dice Mendoza Fría, pero a los pobladores de Mendoza Fría no les gusta ese calificativo. Allá está la vieja casona donde nacieron toda esa familia. Está en reconstrucción. Yo me diría que este año que viene va a ser reconstruida para, si logramos convencer a las autoridades, que ya casi las tenemos convencidas de que el Nicolás Briceño vaya a la Partido Nacional. Es una deuda que tenemos. Yo no sé si ustedes saben, pero les cuento que el presidente Guzmán Blanco, cuando inauguró el Congreso, la iglesia, el Congreso, como le campeón,
la vieja iglesia de la Trinidad, que se volvió panteón en 1880. En esa oportunidad hubo un decreto donde se atreven a recomendar a personas para que vayan al panteón, y hay una lista de unos 100 generales de la guerra de independencia, y hay una lista de coroneles, y hay una lista también de personajes de civiles. Y dentro de los coroneles está el nombre del Nicolás Briceño, en ese decreto. Se decreta que se lleve a panteón. En tal caso, si fuera por cumplir el decreto, la ley, ya con eso sería suficiente para que se cumpliera. También es importante que tengamos que hasta hace poco, relativamente, a panteón se traían restos humanos. Y con lo que pasó con el doctor Mendoza aquí en Caracas, que murió aquí, se perdieron en una iglesia, se perdieron los restos. También pasó con Antonio Nicolás, que fue fusilado en Barinas y fue descuartizado por los españoles. A él le cortaron las manos, le cortaron la cabeza y la expusieron, porque ese era el método de terror para que las pobrezas de estos hombres valientes no se repitieran, para asustar a la gente. Ese eran los métodos de los españoles. Y lamentablemente se perdieron los restos, pero ahora traemos restos simbólicos, y eso me ha parecido siempre muy positivo, porque de alguna manera se honra con ese honor a los personajes de la historia. Antonio Nicolás Briceño, de niño, como decía el profesor, ellos eran de una familia muy poderosa, actual. Él era primo hermano con el doctor Mendoza, con Cristóbal. Ellos tenían finca en Barinas, iban temporadas fuera de la Barinas a pasar los veranos. En la Semana Santa hacían teatro bíblico, y fue cuando el niño Antoñito se destacó en las tablas del teatro y lo solicitaba para que actuara como diablo. Desde entonces le decían el diablo, o sea que la satanización que le hicieron después, lo trataron mal, exactamente, los escritores pues aprovecharon ya ese cognomen, ese apelativo, ese sobrenombre, para acabar completar la demonización de Antonio Nicolás, porque fue un hombre radical. Él se graduó de abogado, estudió en Mérida y después se graduó de abogado en Bogotá. Y eso nos da una idea del personaje que era. En esos tiempos, la gran mayoría de la gente que nació en Bogotá se moría en Bogotá. O sea, el movimiento de las personas era marcado por el dinero, por la capacidad que tuvieran para movilizarse. Antonio Nicolás Briceño viajó y después vino a Caracas y se casó con una de las descendientes, con una de las musas, con una que se llamaba Dolores, él la llama Lola en sus cartas. Y lo que nos da una idea del personaje que era es que cuando se casaron se fueron de luna de miel y estuvieron en París, en Roma, estuvieron en Florencia. Entonces, imaginemos lo que era. Eso también nos da una idea de que además era un estudioso, un preocupado, y ya en el año 1705, 7, ya estos personajes tenían facilidades para ir a Europa y leer periódicos y traer libros, textos y conocer a los enciclopedistas y conocer la verdad sobre lo que había ocurrido en la Revolución Francesa. Entonces, un personaje como Antonio Nicolás estaba preparado. Cuando viene lo de la independencia ya estaba preparado. Cristóbal Mendoza estaba en Barinas como esperando que ocurriera la explosión de los huevos de la gallina. Y cuando le llega la noticia, de una vez se pone en acción, y es como si estuviera enterado. El mismo Libertador. Eran personajes que estaban en eso de pensando en la liberación. Entonces, cuando viene el Ciudad de David y hacen una junta por Fernando VII, eso no fue más que una charla. Juan Germán lo dice, Juan Germán Rocio lo dice. Yo siempre digo Juan Germán porque yo quisiera que a un hombre como Juan Germán lo tratara así, como don Cristóbal. Y uno sufre, a uno le da sentimiento
a un hombre como Rosio no lo menciona con frecuencia para que se sepa que fue uno de los principales hombres, porque no fue un hombre de batalla, pero igual a Cristóbal Mendoza. Entonces, una vez que se da lo de la Junta Suprema, a Nicolás lo envía a la Mérida para que vaya a convencer a la provincia de Trujillo también para que se sumen a la resistencia. Y él va y cumple muy bien la tarea. Y Trujillo se separa de Maracaibo, y Mérida se separa de Maracaibo, se hace provincia libre, y allá hubo doble liberación. Y después de Nicolás sale elegido por Mérida como diputado. Y esa es una de las facetas más desconocidas de él, porque lo que conocemos es lo que han hecho para satanizarlo. Pero casi los 2 años que transcurren desde el 19 de abril hasta que se promulga la Constitución Nacional de 1812 de diciembre, en ese largo periodo, pues allí hay una suerte de preparación ideológica y tampoco la historia la ha tomado como tal, porque ya no teníamos la represión de las fuerzas españolas, estaba aquí en esta Caracas en libertad, porque ya no estaba la capitanía general, y ya los luchadores, los ilusos, tal vez, los utópicos se reunían con libertades para conversar, para intercambiar, para les llegaban periódicos. Fue cuando llegó aquel Burke, cuando llegó nuestro Miranda. Imaginémonos cómo sería cuando llegó Miranda para estos revolucionarios, tener a un hombre como Miranda, conversar con él en la noche. Bueno, yo no sé, Huberto García, yo hago muchos ejercicios mentales con estas cosas para imaginarse, porque es que tenemos que ver la historia desde ese punto. No así simplemente, que se vaya bien, porque nadie internaliza mejor lo que pasó. Acabamos de celebrar el 5 de julio. Como que nadie le para, por eso fue una preparación inmensa. Tenemos la acta del Congreso y la participación de todos y la participación del diálogo de Antonio Nicolás en la defensa. Era radical. Cuando los sacerdotes decían, no, tenemos un compromiso con el rey, con la iglesia, no podemos declarar la independencia porque tenemos un juramento, tenemos que cumplirlo. Entonces él se levanta para decirle, no, eso ya pasó el tiempo, ese no es ningún juramento. El que rompió el juramento fue Fernando cuando se fue a Bayona y se entregó al traidor, al pueblo español. Nosotros no tenemos nada que perder. O cuando junto con Juan Germán, en esos debates hablan de la posibilidad de la religión católica sin pasar por el rey. Porque entonces existía la teoría de la Iglesia Católica que los republicanos eran satánicos, eran herejes, y que jamás y nunca podían entrar en la religión de Cristo. Entonces, cuando Juan Germán y estos hombres escriben un libro, pero ellos ya usan usando los preceptos bíblicos para convencer a los diputados que no había ningún único que no fue la convención fue el Talmaya, ese que era de la quinta, pero era de la Felipe, y que era defensor de la aristocracia, de los intereses de la clase de Caracas. Él era un hombre que había tenido la posibilidad de estudiar mucho. Tenía un hermano que era diputado por México, y ese era revolucionario, no, era radical. Entonces, Antonio Nicolás, esa faceta del parlamentario es quizás la más nutritiva para demostrar que era un hombre pensante, que era un intelectual, que era un hombre republicano, que no era el montonero, el asesino, que lo han catalogado, que era un guerrero también de la pluma, porque era abogado, se había preparado. Ahora, cuando cae la Primera República y viene Monteverde, entonces todos estos hombres toman una encrucijada. Allí en la encrucijada era la guerra, y allí no era jugar carritos, allí era o morder o dejarse morder. Entonces, muchos de nosotros leemos la historia
Y entramos en complicaciones porque no nos metemos en el contexto del momento. Porque si vemos la historia de esta poltrona donde estoy sentado, en este siglo en que vivimos, pues, tal vez no la vamos a entender. Cuando Antonio Nicolás Briceño decide irse a Curazao, al mismo tiempo que Isabel Libertador se lleva a su esposa con Ignacita, que tiene 3 años, y ella va embarazada. Era una mujer de armas tomadas, y se fue con él a Cartagena, y lo acompañó hasta Cúcuta, y eso lo iba a hacer, venía montado sobre un caballo, sobre el niño. Entonces, bueno, también es importante uno hacer un ejercicio mental para imaginar aquellas situaciones, los caminos, la lluvia, una mujer caraqueña, del mantuanaje, con todas las riquezas, y se lanzaban en esa empresa. Yo siempre he dicho que a la persona rica, y para los curas, era mucho más difícil porque ser revolucionario y sumarse a la patriota, porque tenía mucho que perder. Los sacerdotes estaban atados a una pirámide de mando del Vaticano y tenía juramento, y el rico tenía mucho que perder. Además, se había sido preparado para mantener la dominancia de las élites en estas posiciones de colonia. Entonces, tenemos que imaginarnos y ponernos a pensar, y yo los invito a esto, qué calidad había en la cabeza de esa gente que se lanzaba en esa encrucijada ante situaciones tan difíciles. Antonio Nicolás llevaba planos que tenían reales. Él a Lola, que era su esposa, le tocó también herencia de lo del vínculo, de la herencia del padre de Riqueta que le dieron a Bolívar, también le tocó. Y tenían una finca en Llano, donde hubo un pleito con el Libertador por otras cosas ya antes de la independencia. Pero allá en Cartagena, Antonio Nicolás Briceño escribió una proclama, se conoce como la proclama de Cartagena, así como se conoce mucho más, claro, el espíritu de Cartagena del Libertador de la misma época. Y allí, esa proclama es terrible, porque se nota la radicalidad del hombre, donde quiere y ya conceptualiza, enmarca la guerra a muerte total. La guerra a muerte contra los españoles para acabar con la raza de los españoles en territorio de Venezuela. El Libertador no está de acuerdo con esto todavía y recrimina la conducta de Antonio Nicolás. Él desobedece al Libertador, él no quiere entrar dentro de la norma del Congreso de la Unión Neogranadina. Entonces Cristóbal llega y aplica la proclama, y hay unos españoles que se ríen, que quieren mofarse de su proclama, y ellos, por un ejército pequeño, 50, 80 hombres, que los toma prisioneros y los fusilan en San Cristóbal. Y no solamente eso, sino que les corta la cabeza, la mete en cajones y se la envía al Libertador Cuba. Aquello causó una conmoción muy grande, pero ya él lo había dicho y después lo dijo, permítanme que me adelante un poco, porque el plan de él era una guerra total, matar españoles y hacer propaganda, difundir aquello, ya, con cosas con ingredientes de terror, como este de la cabeza de una cajón, para que los españoles se enteraran. Y él tenía la teoría de que nos íbamos a ahorrar muchísima sangre. Y eso, de ese método era definible, y que aquí la guerra de independencia iba a ser rapidita. ¿Por qué? Porque si le mataban unos cuartos de marina en San Cristóbal y otros 2 en Mérida, y se hacía propaganda, los españoles no iban a esperar que vinieran esos salvajes a matarlos, y entonces no iban a entrar en combate. Porque él decía, por lo que el Libertador no estaba de acuerdo en ese momento, él decía que si había unos españoles que eran comerciantes, que no estaban en el combate, pero que estaban allí y se dejaban allí, no le hacían nada a los españoles
iban a actuar y iban a hacer, y así nunca había algo que ellos iban a compartir. Pero el Ecuador no está de acuerdo con esa teoría. Y fíjense que más adelante le da la razón. Porque si él firma un decreto de Guerra Muerte Trujillo en ese mismo año, el 15 de junio, dice que es solamente para los que estén encontrados con las armas en la mano, españoles, que serán fusilados. Pero al año siguiente, el Libertador autoriza tristemente, da la orden para que se fusilen 800 prisioneros que hay en Caracas y en Las Guayas, que no fueron tomados en el campo de batalla, a lo mejor, y que eran inocentes, entre comillas, pero que llegó el momento en la guerra en que se cumplía lo que había dicho el Nicolás Briceño. Entonces, cuando uno empieza a especular en la historia, que vale dentro de un marco referencial, vale especular, esto tiene no, porque es tu historia, ¿no? Entonces uno dice, aquí no hubiésemos tenido la desgracia del año terrible de 1914, si hubiese cometido otro. Claro, ahí cabe la opinión de un amigo que me dice, no, Paco, si no podíamos llegar a la cultura, para los niños, no toca decir esas cosas, porque no podemos hacer especulaciones, pero en la defensa de la posición de Nicolás Briceño como prócer, que es necesario considerar que se le dé los honores de educación, pues entonces en ese sentido exponemos todas estas situaciones para que se conozca, porque todavía hay enemigos del Libertador, todavía hay enemigos de estas situaciones, porque hay mucha gente de la gente todavía luchando en contra de este movimiento que tenemos, que sigue avanzando, que sigue pensando de esa manera. Por ejemplo, un merideño, cuando trajimos la Cristóbal Mendoza al panteón, un merideño ensayado contra mí, me escribió cosas donde decía, bueno, lo que falta es que lleven ahora al diablo merideño también al panteón, no es posible que vayan al diablo en el panteón. Entonces uno dice, bueno, ojalá yo pudiera agarrar a esta persona y decirle, vamos a estudiar a los que están en el panteón, a ver cuál es el pedigrí y tal, cuál es la antecedente, la santidad, ¿no? ¿Y qué se llama santidad? ¿Y a qué llamamos diablura? Bueno, si diablura es ir en contra del enemigo y lanzarse por toda la calle del medio, pero entonces merece 10 veces el panteón. En el panteón hay uno de los que está allí de apellido Monzón, que es trujillano. Yo me enteré con sorpresa porque fue presidente en los tiempos de Guzmán, y cuando él entregó la presidencia a Guzmán, en la noche anterior se murió de repente, murió de repente. Vieron que bastante hay una nueva enfermedad que se llama de repente. Entonces, cuando le dijeron a Guzmán que era el presidente, que estaba haciendo el panteón, mira, se murió un montón. Dios, entonces ni nadie autorizó que lo pongan en un ataúd y le llevaron al panteón. Total de que ese hombre entró al panteón caliente todavía. ¿Y cuáles serían los medios? O bueno, o el marqués de todo, Don Francisco murió, bueno, fue camaleón, ustedes saben, toda la vida, saltó palanquera, y Don Francisco murió, y cuando se murió lo enterraron en la iglesia de la Trinidad antes de su pasión. De tal manera que cuando el presidente autorizó que fuera campeón, ya estaba para adentro, y no lo sacaron, no volvieron a sacar. Entonces se quedó para adentro el marqués de todo. Bueno, con el Nicolás Briceño tienen que son médicos. Fue hecho prisionero, llevado a Barinas, se le hizo un juicio arreglado, y en el juicio a él lo entrevistan, y eso está salvado. Y en esa entrevista él en ningún momento niega. Él le dice, ¿cómo quién es usted? Yo soy
Antonio Nicolás Briceño, del pueblo de Mendoza, abogado, coronel en este momento, y lucho contra el despotismo de los españoles en esta patria. Y es el momento en que tal vez él, pidiendo clemencia para que lo fusilaran, para que no lo mataran, no lo hace. Y esto es único. Yo cuando era un muchacho en Manera, vi una película de Che Guevara, recién muerto Che, y cuando lo atrapan en la quebrada del Yuro, creo que se llama así, lo llevan a una escuelita herido, y los soldados y el oficial no consiguen qué hacer con él. El oficial le dice a uno de los soldados: entra y mate. El hombre lanza un palo de Nietzsche bastante y le mete, y cuando le pone saca la pistola para matarlo, el Che Guevara se queda viendo y le dice: dispara para que vea por una Europa. Esos cuadros lo marcan a uno de por vida, ¿no? De muchacho. Uno dice: ¿qué tipo de hombre han existido bajo estos cielos? Pero después, cuando leyendo el libro que se llama El Diablo Briceño, de Peroso, Briceño Peroso, allí está la narración y está muy bien documentado y tiene la fuente. El libertador, en el momento en que lo van a fusilar, le grita a los captores: fusílenme pronto para no mirar a los que oprimen y matan. Entonces uno dice, como decía mi mamá decía: pero ten quieto a ese Che Guevara, ten quieto a Fidel, aquí tenemos a Bolívar, ¿sí? Tenemos a Bolívar. Mi mamá fue lectora del libertador, y ella estudió el tratado de. Pero si es que aquí tenemos la obra de Bolívar, eso es suficiente. Y fíjense que Antonio Nicolás Briceño era otro Che Guevara, igual. Pero no lo publicitaron, fue olvidado, fue el desconocido, fue un maltratado. Entonces, quedan todas estas cosas para difundirlas. Estamos en ese trabajo. Hay una carta que él escribe para Lola en el momento en que ya está en capilla, al día siguiente, y le dice: mañana ya estoy para morir en capilla. Y le dice unas palabras amorosas que es una carta para leerla y para encontrar en esas letras la ternura de un corazón que no era ningún bandido, que no era ningún hombre malsano. Él le dice: la noche está oscura, es oscura y mi patria está mancillada. No podemos ser felices mientras esto ocurra. Discúlpenme si te he abandonado, pero es necesario hacerlo, fue necesario hacerlo. Le dice: educa a Ignacita, dile que fui noble, dile que fui luchador por la libertad. Entonces, no dice: no, tenemos una deuda para honrar a estos hombres y que logremos traerlo a la nación. Estamos trabajando en la elaboración del expediente, estamos haciendo este tipo de eventos. Y bueno, en pie de lucha siempre tenemos aspiraciones que el año que viene ya se nos dé. Puede ser que cumpleaños el 29 de abril y fue fusilado el 15 de junio. Milagrosamente, o extrañamente, el 15 de junio a la misma hora, mientras el libertador estaba firmando el decreto de guerra muerte en la casona arriba del Trujillo, Antonio Nicolás Briceño estaba marchando hacia la muerte de París, en el mismo momento y a la misma hora casi. Es muy cierto también que el libertador en
algunas cartas lo maltratan, pero eso nos indica que era hombre, que era gente, que era humano, que tenían celos, que existían pequeñas y grandes envidias en las pasiones de estos hombres que se lanzaron con esa lucha. Él en media, cuando se entera de que capturaron a Antonio Morales, él dice que qué cosa, prácticamente lo trata de delincuente, y dice una parte donde dice un hombre sin valor. Entonces uno está analizando cómo va a decir Bolívar que Antonio Nicolás Briceño no tenía valor, si algo tenía valor, digo yo, y dice los papeles. Entonces, eso también nos demuestra esa faceta que tenemos que estudiar en estos hechos del pasado para poderlos encontrar la verdad, o por lo menos para acercarnos a la verdad. Desde mi corazón patriota, le agradezco mucho que haya venido, estoy en disposición de conversar si usted quiere, voy a hacer una pregunta. Muchas gracias. En este tema, somos personajes, pero es muy importante que nosotros tengamos esas visiones de la historia nuestra, que no son comunes en América. Venezuela, en ese sentido, un país de 750 o 800.000 habitantes, produjo una épica extraordinaria, singular, una epopeya que es admirada por los días de día. Cuando el entorno piensa algo sobre Venezuela, sabe que eso está aquí y que está en la sangre. Entonces, trabajar un tema como el de Antonio Nicolás Briceño, no solamente por la justicia que se merece, sino porque es que tenemos que entender que eso que el profesor Eduardo García acaba de decir que es valor, hay que quizás buscar otros términos u otras dimensiones para poder saber qué es lo que tiene, como dijo Antonio Blanco, qué es lo que tiene la madre en la leche cuando alimenta a sus hijos. ¿Qué es lo que tiene? ¿Con qué los alimenta? Antonio Nicolás Briceño es una de esas grandes figuras. No tenemos que avergonzarnos día ni horas el valor de los grandes próceres que tuvieran diferencias entre Bolívar y Antonio Nicolás Briceño. ¿Por qué? Porque no fueran solamente entre ellos, eran titanes que realmente uno tiene que buscar en la historia de Roma, en la historia de Grecia, en la historia de las grandes epopeyas del mundo para poder buscar equiparaciones. Se le llamó el diablo porque, ya dijimos por qué, pero además porque era un hombre radical, extremo, y de lo que se trataba era de defender la patria como tenía que defenderla. Cuando llega a Cartagena, él se vincula con algunos de los hombres que vivían por Miranda. Es decir, algunos de los grandes próceres de la Revolución Francesa, de los que participaron en aquella, discutida ley de los sospechosos. ¿Quién habla mal de la Revolución? Que se presenten dos personas que lo conozcan y ellos le quitaban la cabeza. Antonio Nicolás Briceño planteó en esos extremismos propios de eso, como hemos vivido en los últimos tantos años, planteó la defensa de la nación contra el opresor español y que los ascensos militares vinieran de acuerdo a las cabezas que presentaban de los enemigos españoles. Eso había ocurrido ya en otras partes, también ocurrió en México después de la revolución de la 70. Entonces son proezas, son leyendas, son realidades, y nosotros tenemos que estar a todos con todo esto que ha sido el proceso histórico nacional, sin vincular a ninguna nación de América le costó lo que a nosotros la independencia. Hubo países inclusive que llevaron la independencia haciendo una bandeja, firme aquí que usted está recibiendo. Entonces no saben lo que es el proceso, no saben lo que es el sacrificio, no tienen héroes y tienen que buscar boxeadores, como
futbolistas, en beisbolistas, una figura que les contribuya a la unidad de la nación. A nosotros no sobran aquí mujeres, heroínas y hombres héroes para la referencia de la unidad, de la espiritualidad nacional. Entonces, un hombre como Antonio Nicolás Briceño merece realmente estar en la galería de los próceres venezolanos. Se lo merece. No ha sido estudiado lo suficiente. Y en eso hay anti-razones que lo llevaron a eso, a esa situación de ser un extremista. Y no faltará quien diga que era un abogado, que era un hombre perturbado. Por eso, claro, se trataba de defender la patria. Bolívar lo hace por eso. En julio del año 13 defiende la patria. Y en España, no aquí, cuando viene la misión, la expedición de Morillo, los viejos kilómetros y 60 y pico de barcos, cuando salen no sabían que iban para Buenos Aires, porque las tropas de Peña conocían ya de lo que tenía que ver la Roja Nueva. Lo saben cuando hablen siguiendo las órdenes del ministro de Ultramar. Saben en alta mar que vienen para Tierra Firme, que se llamaba Venezuela. Entonces era el temor de que lo que había aquí no era un parte de atracción. Estamos hablando de escuchar las preguntas, interrogantes, dudas, complementaciones, etc. Es un momento bastante importante que tenemos aquí con nosotros jugando la CIA y estamos abordando uno de los personajes y capítulos fundamentales de nuestra historia. Y la historia sirve en tanto y en cuanto nosotros podemos entender ahora qué tiene el pueblo de Venezuela que no ha podido ser recordado, ni conquistado, ni doblegado, ni atemorizado. ¿De dónde le viene eso? Y tenemos que buscar en los repositorios ancestrales, tenemos que buscar en la placenta de una patria como la nuestra, cuáles son las razones. Y en un personaje podemos encontrar parte de esa respuesta. Hay la respuesta que tiene